esta región, en esta zona, hay grandes islas. La isla que se usó para poder instalar esta central hidroeléctrica se llama Yacyretá. Es una isla de origen paraguaya. La palabra Yacyretá proviene de un vocablo en guaraní que significa Yazú, luna, Iretá es tierra. Esta isla era aproximadamente de 100 kilómetros, 100.000 hectáreas. Actualmente el 80% de esa isla quedó bajo agua. El embalse nuestro tiene una superficie de 160.000 hectáreas, que equivale casi a 8 veces la superficie de la provincia de Buenos Aires. En este espejo de agua que ven acá en la imagen, que dice embalse Yacyretá, antiguamente el río Paraná corría de esta manera, de esta magnitud, era mucho más pequeña, tenía una profundidad no mayor a 5 metros, 6 en algunos lugares. Hoy cuenta con casi 23 a 30, 35 metros de profundidad, con una superficie, como les acabo de decir, de 160.000 hectáreas. Para poder contener al río Paraná de esta manera, se tuvo que construir la presa. Acá pueden ver el coronamiento, el cordón que se hizo, para poder embalsar al río Paraná y de esta manera, con la fuerza de nuestro río, generar energía eléctrica en nuestra central. En esta porción hay un canal que se llama río Añacuá. Actualmente en esta zona se encuentra un vertedero, como dice acá, vertedero Añacuá, que está abierto para mantener irrigado esta zona. ¿Cómo está constituida nuestra presa? Nuestra presa está constituida por materiales que se extrajeron de la zona, que era arena, arcilla y roca basáltica. En el medio tiene un espaldar de hormigón. Ese espaldar de hormigón está inyectado a una pantalla que se llama bentonita, que evita la filtración de agua, y de esta manera se constituye nuestra presa con materiales sueltos, y tiene una taguilla que en la parte de la presa de casi 220 metros de largo. Del otro lado de la presa, como ven en esta imagen, tiene una vegetación. Esa vegetación es una braquiaria de origen africana. La característica de esta braquiaria, de este césped, son las largas raíces. De esta manera arma una pantalla, evitando, del lado donde no hay agua, la erosión de la presa, y mantenemos naturalmente el material sobre la presa. Del otro lado no se mantiene esta vegetación, ya que esta vegetación nosotros tenemos que controlarla, y de esta otra manera nosotros no podríamos ver hacia dónde se dirige la raíz. Esta es la parte superior del embalse, y esta es la parte inferior de la misma presa de Yacyretá. Bueno, esta es una vista panorámica de lo que es la central hidroeléctrica. Río arriba, río abajo. Yacyretá abastece el 14% de la demanda nacional argentina. Esta central hidroeléctrica abastece energía eléctrica a ambos países, Paraguay y Argentina. Actualmente, ¿cómo es el consumo? Cuando se firma el Tratado de Yacyretá en el año 1973, en el Palacio de López, ambos presidentes dicen que la energía que se iba a producir iba a ser para ambos países. Recuerden que Paraguay tiene Itaipú, es una central hidroeléctrica con casi 5 veces mayor generadora que Yacyretá, así que Paraguay toma un cierto porcentaje de energía y el resto nos vende a nosotros los argentinos. En el año 73, como estaba comentando, se firma el Tratado de Yacyretá. 10 años después comienza la construcción de esta mega obra. Fíjense que sobre la isla Yacyretá se emplaza la central hidroeléctrica. Esto todo era sobre tierra seca, tierra firme. No se tuvo que desviar el río Paraná hasta el momento en que se hace el cierre. Una vez que se hace el cierre, sí, el vertedero principal trabaja para ir aliviando y poder terminar las obras siguientes o obras complementarias río arriba de las ciudades de Posadas y Encarnación. En el año 1994 se pone en funcionamiento la primera turbina, que
En ese entonces, presidente argentino era Carlos Saúl Menem, presidente paraguayo Juan Carlos Guasmosi. En el año 1998, desde el 94 hasta el 98, se hace un plan de terminación para ir colocando las 20 turbinas. Estas turbinas son de eje vertical, diseño Kaplan ruso. Y en el año 2011 se ratifica, en el año 2003 en realidad se ratifica la obra, la finalización de obra. Presidente argentino Néstor Kirchner, presidente paraguayo Fruto, ratifican la finalización de obra porque desde el año 98 hasta el año 2003 nuestra central hidroeléctrica trabajaba con un caudal inferior al diseño. ¿Cuál era el diseño? 83 metros sobre el nivel del mar. De esa manera, nosotros en el año 2011 se llega a cota definitiva, pero se tuvieron que armar obras complementarias en la ciudad de Posadas Misiones y en la ciudad de Encarnación, Paraguay, para poder llegar al diseño de obra en el embalse de Yacyretá. Esta imagen es una imagen aérea de lo que es la ciudad actual de Ituzaingó. En el año 1983, que comienza la obra de Yacyretá, en el año 80, 79, 80 aproximadamente, Ituzaingó era una localidad muy pequeña con casi 4.000 a 5.000 habitantes. Se tuvieron que preparar, se tuvo que preparar la ciudad, se tuvo que hacer barrios, armar, reubicar a gente que vivía en la costa del río para poder armar varios complejos habitacionales y de esa manera poder albergar a 8.000 trabajadores que participaban en el proyecto de Yacyretá. 4.000 del lado argentino y 4.000 del lado paraguayo. La localidad que se encuentra al frente de Ituzaingó se llama Ayolas. Bueno, esta es una imagen turística de lo que son las costas del río Paraná. En épocas de verano, la localidad ituzaingueña se viste de fiesta porque ellos viven, nosotros vivimos puntualmente del turismo, entonces muchas zonas, tanto de Misiones como de Corrientes Capital, zonas aledañas, vienen a vacacionar en Ituzaingó. Esta otra imagen, que ven un edificio de color verde, este es nuestro centro del visitante, que desde ahí siempre partíamos con nuestros vehículos, obviamente que a causa de la pandemia no se están realizando visitas in situ en la central hidroeléctrica. Acá está Ayola, que es un paraíso, también paraíso natural, porque tiene mucha vegetación autóctona. Se tuvo que ir distribuyendo en distintas áreas para poder elevar el diseño de cota de Yacyretá. En este pequeño video, que dura aproximadamente unos minutitos, van a poder apreciar una vista panorámica o general de lo que es Yacyretá, lo que es la central hidroeléctrica, todo lo que se tuvo que adecuar para poder continuar actualmente con la navegación de nuestro río. En esta central nosotros tenemos una esclusa de navegación. Esta esclusa de navegación nos permite a nosotros poder continuar con la navegación. La zona sur de Paraguay quedó encerrada entre Yacyretá y Itaipú. Itaipú es una central con casi 180 metros de altura. Por tal motivo, no hay ascensores para barcos, no hay esclusas de navegación. Entonces, los productos que Paraguay produce, soja, trigo y demás productos de la tierra, tienen que sacarlo por nuestra esclusa de navegación. Este cuenco trabaja de la misma manera que el canal de Panamá, pero lo que siempre nosotros tenemos que mantener es el calado de la embarcación. El calado de la embarcación no puede superar los 4 pies, o serían los 12 pies, serían 4 metros de profundidad. El vertedero principal, imagen desde la parte inferior, las compuertas, son 18 compuertas. Estas compuertas tienen servomotores, son brazos hidráulicos, permite una elevación mínima de 0,25 y una elevación máxima de 3 metros. Cada una de ellas está soportando aproximadamente 6.000 toneladas de presión de fuerza de agua. Este vertedero solamente se abre cuando tenemos excedente en el río Paraná.
Hoy, obviamente, tenemos cerrada porque en nuestro río no hay grandes precipitaciones en nuestra región. Tenemos una bajante al río Paraná. Acá pueden observar cómo se abre, cuál es la majestuosidad del río, cómo pasa por nuestras compuertas, y obviamente ese agua es el agua que no pasa por nuestras turbinas. ¿Cuál es el volumen que podemos liberar por acá? 55.000 metros cúbicos de agua por segundo. Equivale a casi el consumo de un mes de la provincia de Buenos Aires en 2 horas de la apertura de lo que es de máquinas. Nuestra sala de máquina tiene una particularidad. En el extremo de la sala tenemos ascensores para peces. Facilitar también se encarga de elevar a la fauna acuática desde el nivel inferior al nivel superior. De esta manera mantenemos la vida acuática en ambas márgenes de la central. Miren cómo los peces son atraídos por una corriente. Tomamos agua de la restitución del río, armamos una contracorriente y los operadores elevan ascensores con las especies autóctonas de nuestro río. Ahí se puede observar un dorado, también hay surubí, hay distintas especies. Esta es la parte del operador cuando va a elevar, cuando ve cuántos peces hay, y los eleva en el ascensor. Esta maniobra en épocas de reproducción se hace cada hora, 45 minutos aproximadamente. Cuando esa época de reproducción no está fuera, se hace cada hora y media, cada 2 horas, o un plazo máximo de 2 horas y media para poder llevar la mayor cantidad de carlúmenes del río. Esto es Añacuán, lo que yo les contaba al principio. Tenemos 2 vertederos. El vertedero Añacuán es el que se encuentra actualmente abierto. Es para mantener ecológicamente el brazo Añacuán. De esta manera no se estropea, no se daña ecológicamente las costas de Ayona. Son las mismas compuertas, el mismo diseño, solamente que por acá son 16 y por acá podemos liberar 44.000 metros cúbicos de agua por segundo. La esclusa de navegación. Hoy les contaba de que esta es nuestro pequeño canal de Panamá, el cuenco. Acá se ve en la imagen un cuenco lleno. La barcaza de fondo quiere introducir y descender para continuar la navegación río abajo. ¿Cómo hacemos para llenar este cuenco? En esta zona tenemos compuertas de cierre al centro, se llaman compuertas de busco. Permite el cierre al centro en forma de las hojas cuando se unen hace una forma de B corta, invertida hacia adentro del cuenco. De esta manera se evita que accidentalmente la presión del cuenco abra las compuertas y largue el agua. Cuando se llena el cuenco, la última compuerta del cuenco sería la parte superior, es una compuerta guillotina, va a descender 10 metros, y la embarcación, obviamente, por la superficie de la estructura, se va a tener que dividir en porciones. 27 metros de ancho, 270 metros de largo, y la estructura tiene 23 metros, desde, digamos, vacío hasta el pelo de agua, y de ahí hay casi 8 metros más de profundidad, entre 8 y 6 metros. Ingresa la embarcación, se cierra la compuerta, el barco se debe amarrar a cualquiera de los 2 muros, ahí tenemos vitas de amarre, desciende el barco y ahí comienza la apertura de estas compuertas inferiores. El agua sale por estos diques rompeolas en forma mansa, tarda 45 minutos en la maniobra total, y el llenado y el vaciado se hacen por galerías subterráneas que se encuentran en cada uno de los muros paralelos. Entonces, cuando nosotros llenamos por presión de desnivel, el agua ingresa al cuenco. Para vaciar, obviamente que por la salida del agua va a eliminarse el total del cuenco.
Vertedero principal, son 18, acá obviamente se ven algunas, acá se ve hasta la número 11. Estas compuertas son las que sostienen, o podemos llegar a liberar, 55.000 metros cúbicos de agua por segundo. 18 compuertas radiales, 15 metros de ancho por 20 metros de altura. La sala de máquina, vista desde abajo, si ustedes pueden observar en esta zona, cómo el agua, al salir de cada una de las turbinas, arman unos remolinos. De esta manera nosotros atenuamos la salida del agua para evitar la socavación de la estructura, y al frente tenemos la isla Pipe Grande. Esa isla está habitada por correntinos, y cuando lamentablemente al abrirse las compuertas son los que por ahí sufren el embate del río Paraná. Delante del vertedero principal tenemos algo que se llama pileta de aquietamiento. Con esa pileta de aquietamiento también evitamos que el agua dañe rápidamente las costas, sino que erosione, entonces evitamos eso con esa pileta de aquietamiento. Acá se pueden ver los transformadores, cada unidad tiene un transformador, y acá en estos cilindros blancos que se llegan a observar en la imagen, están las líneas. Acá están las líneas que salen hacia el Paraguay, y del otro lado están las líneas que salen hacia la República Argentina. 3 líneas van hacia la Argentina y 2 líneas van hacia el Paraguay. La sala de máquina mide 816 metros de largo, la estructura de alto tiene casi 75 metros y 80 metros de ancho. Se dividen por módulo número 1, que vendría a ser el ingreso de agua, módulo número 2, donde están las 20 turbinas, y módulo número 3 es la salida del agua. El módulo número 2, los 20 generadores, eje vertical, acá se ven las cabezas de los generadores, son 20 turbinas que generan el 14% de la demanda nacional argentina. Acá tienen la imagen de la turbina, el generador, la cabeza Kaplan, el eje, el anillo de descarga, los álabes y el cono del rodete. 23 metros de altura, 19 metros de diámetro y 9,5 metros de diámetro. Tenemos el predistribuidor y el distribuidor. El distribuidor tiene servomotores que se pueden regular el ingreso de agua. Y acá tenemos otra parte donde el agua ingresa a la estructura, que tiene un ángulo casi de 45 grados, a una velocidad aproximadamente de 70 kilómetros. Cada turbina tiene una revolución de 71,4 revoluciones por minuto. Ingresa el agua, hace un giro de 360 grados, cae a la turbina, y de ahí tiene casi 23 metros de caída libre, donde vuelve a tomar salida hacia la parte baja del río Paraná. Sala de mando. No, la sala de mando es donde se digitan en esta pantalla, se pueden observar de la turbina número 1 hasta la turbina número 10, y de este otro lado de la turbina número 11 hasta la turbina número 20. Acá están los operadores, siempre hay un jefe de operaciones y 2 compañeros que trabajan de margen argentina y margen paraguaya, suelen ser así. Central hidroeléctrica de Yacyretá, y van a ir viendo por distintos niveles cómo está emplazada la turbina de Yacyretá, la turbina Kaplan. Desde el año 2018, 17-18, comenzamos a hacer un proceso de rehabilitación del parque generador. La unidad número 1 y la unidad número 3 fueron las que en este momento se están trabajando. La intención es ponerlas en marcha en el corto plazo, de entre los meses de noviembre y diciembre aproximadamente.
bueno, ahí pueden observar, estas son las nuevas piezas, se cambió todo lo que sería el eje de la turbina, y digamos, toda esta pieza se cambió, todo el eje, y toda la turbina, la parte inferior de la turbina. El generador quedó intacto, quedó como es el que sigue funcionando. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Tania para que ella les vaya explicando la parte de la transferencia a peces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como me presentó Martín, soy Tania, guía técnica también de la central hidroeléctrica. Y bueno, vamos a comentar un poquito la parte ambiental de lo que es la central. Ya vieron igualmente anteriormente un poquito de lo que es la transferencia de peces, así como tenemos sistema es decir, tenemos un ascensor para barcos, también tenemos para peces. Fíjense en esta imagen. En ambos extremos de la casa de máquinas se encuentran 2 ascensores en cada extremo, serían 4 en total, donde a través de una contracorriente artificial se atrae a las especies migratorias hacia un canal de captación. Una vez que están dentro de ese canal, con unas rejas colectoras, aquí pueden ver en esta imagen, se baja la reja, lo lleva a los tanques, que son como ascensores, y los eleva a 23 metros más arriba hasta liberarlos en la superficie del embalse, ¿sí? La transferencia de peces varía de acuerdo a la época del año, ya que en los meses cálidos se hace con mayor frecuencia, una vez por hora, y en los meses más fríos se hace a cada 2 horas, durante las 24 horas. Con esto entonces se permite que los peces puedan continuar su migración hacia las cuencas altas para desovar. Aquí van a ver un pequeño video. Fíjense, las puestas de ala, en las puestas saliendo, la corriente los atrae a este canal de captación y ahí elevando, otra vez, una vez que están arriba, se abren la bomba hidráulica y se libera. Ahí se pueden ver carbones dorados, orugas, sábalos, diferentes especies. Bueno, esto es un programa que tiene Yacyretá, lo hace en conjunto con diferentes universidades, que es la marcación de peces. Varias veces al año se hace el rescate de peces en los sistemas de transferencia, donde se les coloca un chip. Fíjense en esta imagen, en la aleta tiene como un tubito que cuelga, entonces el pescador al sacarlo del río se va a dar cuenta que dentro tiene unas instrucciones, lo va a abrir. Entonces va a llamar por teléfono al número que figura ahí, la empresa le va a devolver, digamos, le va a dar un premio en compensación a devolver la marca, y a la empresa y a las universidades les sirve para el estudio ictícola, ¿sí? Para ver el pez hasta dónde puede migrar, si se reproduce, no se reproduce, y con esto se ha constatado que peces, por ejemplo, marcados en Yacyretá, liberados en el embalse, han sido pescados en Itaipú, a 490 kilómetros de aquí, o incluso peces que se marcaron en Yacyretá, liberados en el embalse, luego fueron pescados aguas abajo de la represa, ¿sí? Después hubo un caso excepcional también de un pez que fue pescado en el río Iguazú. Así que para todas esas cosas sirve la marcación de peces. Y bueno, como les comentó también Martín, Yacyretá cuenta con un vertedero secundario que es el Añacuá, que libera un caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo, y es donde se va a construir una nueva central, se va a hacer una ampliación de Yacyretá, ¿sí? Se va a construir una mini casa de máquinas, aquí pueden ver en esta ilustración que es el proyecto, con 3 turbinas Kaplan, ¿sí? El salto en esa nueva central va a ser menor a la que tiene la actual casa de máquinas, va a tener 19, casi 20 metros de salto, y también va a tener ascensor para peces, y va a tener canal de atracción de peces, que en este momento ese canal no tiene. Estas son las empresas que lo van a construir, que es Astaldi, Robela Carranza, Tecnodil, y estos son los datos técnicos.
Ustedes ven acá, ¿sí? Cuánto va a producir, cuál va a ser la capacidad instalada. Creemos que va a producir entre un 8 y un 10% más de lo que se está produciendo actualmente, ¿sí? Aquí lo van a ver mejor en este video. Y lo bueno que va a generar puestos de trabajo también, tanto para la Argentina como para el Paraguay. Bueno, aquí pueden ver cómo se transmite la energía. Entonces, que sale de Yacyretá o de cualquier otra producto de energía, se entrega al Sistema Interconectado Nacional para su distribución. Yacyretá está aportando al Sistema Interconectado Nacional 3 líneas de 500.000 voltios, es decir, más del 80% de su producción la llevamos nosotros, ya que al tener un país más grande, con más territorio, más industria, por ende. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la responsabilidad social de la empresa, ¿sí? Hace algunos años, Yacyretá se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, de los cuales eligió 4 de esos objetivos para llevarlos a cabo. Es el número 2, Hambre Cero, en el cual trabajan los barrios de relocalizados, ¿sí? En la ciudad de Posadas, Misiones. El número 7, energía asequible y no contaminante, ahí trabaja con diferentes programas. El número 14, vida submarina, que nosotros le decimos vida subacuática, que es con respecto a los programas que tenemos del cuidado de la fauna itícola. El número 15, que es vida de ecosistemas terrestres, en el cual nos vamos a detener un poquito. Van a ver en el siguiente video, a grandes rasgos, de qué se trata. Las áreas naturales protegidas son reservorios de ambientes claves para asegurar la subsistencia de nuestra flora y fauna. Este territorio conserva una gran biodiversidad y es un tesoro para todos los argentinos. En el nordeste de nuestro país, la entidad binacional Yacyretá contribuye a preservar los ecosistemas naturales a través de la administración de áreas protegidas y el apoyo a proyectos de conservación. En el sur de la provincia de Misiones se encuentra Teyucuaré y más al sur la Unidad de Conservación Campo San Juan, las reservas urbanas de Arroyo Itá, El Saimán y Candelaria. En la provincia de Corrientes, la Reserva Rincón Santa María y la isla Apipé Grande forman parte de este sistema de reservas. Más al sur se encuentran las reservas Cambiretá, Colonia Galarza, Iberá, Yaguareté Corá e Itatí. Estas reservas forman un cordón conservacionista de más de 1.200.000 hectáreas de esteros y pastizales, únicos en el país, que protegen al Parque Iberá. Bueno, la construcción de Yacyretá abarcó una superficie entonces de más de 120.000 hectáreas, por lo cual tuvo que compensar con la creación de reservas naturales, con los mismos ambientes, los mismos paisajes que se perdieron. Aquí en este mapita pueden observar las unidades de conservación que tenemos, tanto en la provincia de Misiones como aquí en la provincia de Corrientes. Frente justamente a la central hidroeléctrica está la isla Apipé Grande, es la mayor isla que tiene la provincia, y en la cual se trasladó gran parte de la fauna rescatada en las áreas que iba a intervenir el proyecto. Y al costado tenemos la Reserva Rincón Santa María, que son 3.000 hectáreas de pastizales, donde también se trasladó gran parte de la fauna que se rescató
y ahí habitan justamente monumentos naturales aquí de la provincia, como el Aguaraguazú, el Lobito de Río, el Ciervo de los Pantanos. Después tenemos los portales en el Iberá, donde Yacyretá financia la conservación. Y en la provincia de Misiones tenemos una nueva reserva que es la Urutaú, pertenece a Yacyretá y el plan de manejo la tiene la Fundación Temaiken. Bueno, ahora se preguntarán qué tiene que ver el Yaguareté con Yacyretá. Bueno, el Yaguareté es parte fundamental de un proyecto que se está llevando a cabo aquí en el Iberá. Yacyretá fue parte de este proyecto, ya que se dio con fines reproductivos a un ejemplar macho que ustedes ven aquí, que se llama Chiqui, de un refugio faunístico que tenemos aquí en Ayolas. Le cedió a la Fundación CLT, ¿sí? Esta fundación está trabajando con lo que es la reintroducción de especies que ya están extintas o que están en peligro de extinción. Su proyecto más importante justamente es el yaguareté. El yaguareté es el felino más grande de América y desapareció aquí en esta zona hace más de 70 años. Y gracias al aporte que hizo nuestra empresa, pudo reproducirse, ¿sí? En conjunto con esta hembra que se llama Tania, que fue traída al zoológico de Buenos Aires. Tuvieron 2 bebés, Aramí y Bareté se llaman. Estos bebés ya no son tan bebés, ya tienen 2 años, y son los primeros yaguaretés en nacer en el Iberá después de 70 años. No tienen contactos con humanos y van a ser liberados muy pronto, para así restaurar el ambiente, digamos, el ecosistema, ¿sí? Que se perdió, ya sea o por la caza ilegal o por la destrucción de su hábitat. Bueno, esto es algo también de un poquito más de la fauna que tenemos aquí en la zona, el carpincho, el predador más grande del mundo, ¿sí? Hay muchas poblaciones justamente porque ha desaparecido su principal predador, que es el yaguareté. Bueno, vemos yacarés, ciervo. Es muy habitual observarlos libres en esta zona, ya que aquí en Ituzaingó, por ejemplo, es donde nace el Iberá, así que podemos verlos cerca de nuestras casas también. Y para finalizar, les queremos dejar esta frase de Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Y bueno, por aquí finalizamos entonces la primera parte. Dejamos un espacio para preguntas. No sé si César va a ser el moderador. Y después hacemos una pausa y continuamos con la explicación del ingeniero. Gracias, Tania, gracias. Ahora vamos a dejar unos minutos para que los participantes puedan hacer sus preguntas en el chat. Y bueno, así que a todos los invitados, si tienen algunas consultas, antes de pasar a la parte técnica, lo estamos leyendo en el chat. ¿Querés leer vos, César, las preguntas? Sí, estamos esperando que los chicos hagan sus preguntas. Bueno, ahora Santiago Lech pregunta: actualmente, ¿se encuentran en funcionamiento todas las turbinas de la central? No, en este momento no están todas funcionando. No sé si el ingeniero cuenta con la información de cuántas estarían en este momento. De hoy no todavía. No, pero más o menos. Pero son 18, son Sí. 2 que están en reparación. Bueno, habitualmente 18 están funcionando y 2 que son las que están paradas, que se están cambiando en este momento. Y eventualmente 1 o 2 más que son mantenimientos más cortos. Claro, eventualmente dice 1 o 2 más que están en mantenimientos más cortos.
Muy pocas veces las turbinas funcionan las 20, digamos, ya que se le hace el mantenimiento programado, ¿sí? Cada 20.000 horas de trabajo se van parando. Bueno, tenemos otra pregunta de Fabricio Gallo, de la FRC, Facultad Regional Córdoba. Pregunta, ¿cuántos polos tiene cada turbina? ¿De dónde se las trajo? 42 para el polo del generador. 42 pares de polo tiene el generador. Okay. De las 20, perdón, te completo la respuesta. De las 20, 7 se fabricaron aquí en el país por la empresa IMSA, 9 en Estados Unidos por la empresa alemana Foy y 4 en Canadá por General Electric. Todas se montaron aquí en la casa de máquinas, pero se fabricaron por diferentes empresas por una cuestión de tiempo. Bueno, una pregunta un poco más técnica de Mauricio, de la Regional Mendoza. Pregunta, ¿cómo se genera la contracorriente para llevar los peces al ascensor? Sí, se le genera con unas bombas. Sí, es una contracorriente artificial. De acuerdo a la especie también de pez que predomina, se le va a generar esa contracorriente, ya que hay especies que necesitan una corriente más fuerte para ser atraídas, como por ejemplo el dorado. Muy bien. El Sí, participante Rodrigo. termina de responder, la velocidad es regulable, entonces de acuerdo a la especie que predomina, ¿sí? Perfecto. El participante Rodrigo pregunta hace cuánto tiempo está activa la central. La central está funcionando desde el año 94, ¿sí? Cuando se puso en marcha la primer turbina. Son 20, la última comenzó a funcionar en el año 98, pero a su máxima potencia están trabajando desde el 2011. Tengan en cuenta de que el embalse se terminó de completar, digamos, en ese año, ¿sí? Muchos años estuvieron trabajando a menor cota. Así que adquirió su potencia máxima en el año 2011. De la Regional Reconquista preguntan, ¿por qué hay reservas en Paraguay? Porque la represa es binacional, ¿sí? Y el área que se perdió. Y el área que se perdió era una isla paraguaya, César. Entonces, sí o sí, el ecosistema se buscó en ambos países, Paraguay y Argentina. Claro, se perdió territorio de los dos países, por ende se tuvo que compensar en ambas márgenes. Preguntan, ¿cuánto tiempo se tardó en colocar y poner en funcionamiento cada turbina? Bueno, la primera fue en el año 94 y después se hizo un plan cada 70 días en ir programando una o dos turbinas más y se completó todo en junio del 98. En junio del 98 se completaron las 20 turbinas en ese plazo de entre 70, 80 días aproximadamente, entre una y dos turbinas en ese plazo. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿en el proyecto de ampliación es compartida con Paraguay? ¿En qué porcentaje? 50 y 50, ¿sí? ¿Cómo fue con la central actual, digamos? Todo se comparte, es un proyecto binacional, ¿sí? Muy bien. Dentro del mismo tema dicen, ¿para cuándo está planeado poner en servicio las nuevas turbinas? Y el proyecto tiene un tiempo estipulado de unos 5 años aproximadamente, pero ahora se está haciendo el movimiento de suelo, todavía no comenzó la construcción. Ok. ¿Podría ser a fin de año o no sabemos todavía? Que comiencen las obras. Hay otra pregunta interesante que dice, ¿qué función cumple la cámara que está contigua a las paletas de la turbina? ¿Podría repetir? ¿Qué función cumple la cámara que está contigua a las paletas de las turbinas? En una imagen creo que se ve la imagen de la turbina y hay como tres pequeñas camaritas. Son los distintos niveles donde los operadores pueden ingresar a distintos niveles de la turbina. No es que eso vos tenés dentro de la turbina un ascensor y vos subís y bajás, sino que vos bajás por galerías internas dentro de la central. Entonces, por tal motivo, para ingresar, por ejemplo,
al eje donde está el generador arriba y los pistones de las paletas de los distribuidores, los servomotores, estás dentro de la cota 57, y después si querés bajar al rodete, está en cota 45. Entonces, para poder acceder a cada nivel de la turbina, vos tenés distintas galerías en distintos niveles de cota. Muy bien, Martín. Después otra pregunta interesante, dicen, ¿qué tipo de mantenimiento se le hacen a las turbinas? ¿Preventivos, correctivos, predictivos? En ese orden, César, porque tenés preventivo, tenés después de mantenimiento de rutina, y por ahí si alguna turbina por X motivo se sale dentro del plan, bueno, hay que ver qué pasó. Así que tenés. Igual, después también está el ingeniero que les puede evacuar mejor las respuestas. Ok. Bueno, un tema del ascensor de peces, preguntan, ¿cómo se evitan que entren peces o basuras a las turbinas? Con unas rejas colectoras, sí, unas rejas que están en los vanos de ingreso de agua, ¿sí? Eso impide que ingrese tronco o cualquier objeto que pueda dañar la máquina. Los peces pueden ingresar y no van a morir, porque el agua que ingresa a cada una de las turbinas son 800 metros cúbicos de agua por segundo. Quiere decir que el pez ingresó un segundo y volvió a salir en la parte de restitución del río, así que al pez no le pasa nada, no sufre, no daña nada. Claro, y además el rodete gira 71,4 revoluciones por minuto, así que gira despacio. Bueno, de Bahía Blanca, ¿cuánto tarda el llenado y vaciado de las esclusas? Bien, en unos 15 minutos se llena completamente el cuenco y en otros 15 minutos se vacía. Un esclusado dura aproximadamente 45 minutos, teniendo en cuenta que la embarcación tiene que ingresar, tiene que amarrarse a las vitas de amarre, se tienen que cerrar las compuertas, se tiene que llenar o vaciar, o sea que un proceso completo dura más o menos 45 minutos, como máximo. Muy bien. Después de la Regional Tucumán preguntan, ¿cuántos operarios hay trabajando diariamente en la central? Aproximadamente unas 500 personas en planta permanente entre argentinos y paraguayos. Muy bien, bueno, me parece que podemos ir avanzando con la parte técnica. Perfecto. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Gustavo Schwartz, quien nos va a guiar ya dedicado a la parte de ingeniería. Y bueno, con él nos vamos a poder sacar otras dudas un poco más puntuales. Y le doy la palabra al ingeniero. Está minimizado, así que ahora le pones compartir. Bueno. Hola, buenas tardes. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Schwartz. Soy ingeniero electricista y trabajo en el sector operación de la central hidroeléctrica Yacyretá. Vamos a tratar en estas breves palabras de mostrarles algo en cuanto a lo que es la operatividad y lo que es la central puertas adentro en sí, que normalmente se suele mostrar en las visitas presenciales, cosa que en este momento no se puede hacer, pero bueno, vamos a tratar de hacerles este recorrido virtual y aportarle algunos datos técnicos de manera que puedan conocer un poco más. Bueno, esta vista ya la habrán notado en la presentación anterior. La habrán notado en la presentación anterior a esta vista.
es la nave principal de montaje, donde se ven los generadores y algunas de las grúas que se utilizan para el montaje y desmontaje de lo que es los grupos generadores. Otra vista un poco más cercana, se ve ahí un operador parado encima de lo que es el colector de excitación del generador y el cabezal Kaplan, el distribuidor de aceite que está dentro del circuito hidráulico que mueve los álabes de la turbina. Bueno, y empezando por lo que es la sala de control, unas imágenes de lo que es la sala de control de Yacyretá. No van a ver mucho acá, solo estaciones de trabajo donde se puede operar el sistema SCADA. Nuestro sistema SCADA es bastante viejo, por decir así, todavía no se ha renovado, pero todavía está cumpliendo funciones en nuestra central. Esa es la vista general de lo que es la sala de control centralizado. Acá en la sala se puede operar las líneas de transmisión, las unidades generadoras, se puede hacer el arranque y la parada de todas las unidades, se puede operar el control conjunto de potencia activa y reactiva de lo que es la central, se pueden poner algunas máquinas en control conjunto de activo, otras en control conjunto de reactivo. O sea, se puede operar la central de acuerdo a la manera que uno pretenda y siguiendo lo indicado por los sistemas interconectados. En el caso de Argentina, la administradora que es del sistema que es CAMESA y del lado paraguayo que es ANDE, ¿no es cierto? El operador que se ve ahí está comunicado permanentemente con estos despachos de estas empresas CAMESA y ANDE para recibir las instrucciones necesarias en cuanto a la forma de operar la central en cada momento. Les comento algo en cuanto a lo que es el turno del sector operación. Obviamente estamos con las guardias trabajando los 365 días del año, las 24 horas, y en la sala de control permanecen en forma constante un jefe de turno y dos operadores principales que se encargan en general de supervisar la operación y hacer todas las maniobras necesarias que haya que hacer. Bueno, empezando con lo que es el control de la generación. Les voy a comentar un poquitito lo que es la forma en que Yacyretá opera. Yacyretá, por ser una central de pasada, como ustedes saben, no podemos acumular agua en el embalse, ni podemos evacuar más agua por las turbinas de lo que tenemos de afluente, ¿no es cierto? Entonces, la forma de operar Yacyretá es como una central de pasada. ¿Qué pasa? Dependemos en ese sentido del caudal afluente que viene en el río aguas arriba. Ese caudal afluente puede alcanzar para operar todas las unidades a máxima potencia, puede sobrar agua de ahí, por lo cual en ese caso hay que operar las unidades a máxima potencia y además abrir el vertedero para evacuar lo sobrante. Y podemos operar la central en forma empuntada, donde el caudal no alcanza para operar todas las unidades a máxima potencia. En ese caso se hace un programa de carga donde en ciertos horarios del día la central trabaja a potencia reducida y en otros horarios del día, generalmente en el pico, cuando el sistema interconectado lo necesita, trabajamos a máxima potencia. ¿Sí? Bueno, en esta pantalla lo que ven es las unidades generadoras y las barras de la central. Las que ven en rojo, en ese momento en que sacamos la foto de la pantalla del SCADA,
están paradas, las que ven en amarillo están listas para arrancar, disponibles, y las que están en verde están en funcionamiento, y eso lo pueden visualizar porque en esta parte tienen la potencia que estaban generando en ese momento. Algunas 100 megavatios, otras 120 megavatios de potencia, lo cual no es el máximo, sino que es 155 la potencia nominal de cada uno de los generadores. Bueno, la potencia reactiva de cada una de las unidades también la pueden ver un poquito más abajo de lo que corresponde a cada unidad, ¿sí? Y bueno, en esta pantalla hay algunos controles donde se puede operar el control conjunto, del control de potencia activa, el control de potencia reactiva, la tensión también. Acuérdense que para variar la tensión tenemos que variar la excitación de los generadores, ¿no? La potencia activa está relacionada con el combustible en una máquina hidráulica, que es el agua, y la potencia reactiva con la tensión de excitación a través de ese sistema. ¿Sí? Bueno, valores generales, salto bruto, generación total de Yacyretá en ese momento, valores de consigna y algunos otros controles que después les voy a ir comentando. Cabe destacar que la forma y la configuración en que Yacyretá opera en cuanto a su conexionado de barras es en barras unidas. O sea que estamos con una parte del sistema paraguayo interconectado al sistema argentino a través de las barras de Yacyretá. Van a ver que en este diagrama unifilar, que si bien es una pantalla del SCADA también, ¿no? Este diagrama unifilar de las unidades 1 a 10, van a ver de que tenemos 3 líneas hacia Argentina y 2 líneas hacia Paraguay. Van a ver, este es el de la unidad de 11 a 20, donde ven la línea Argentina 3 y la línea Paraguay 2, en esta parte. ¿Sí? Y en el anterior veíamos la línea Argentina 1, la línea Argentina 2 y la línea Paraguay 2. ¿Sí? Estas barras están seccionadas, o sea, se pueden seccionar mediante interruptores longitudinales y mediante seccionadores longitudinales también, cada 5 máquinas. Ven que los interruptores de las líneas están ambos cerrados, los que son cuadraditos son los interruptores y los que son en rombos son los seccionadores, y van a ver que a través de las líneas ambas barras están unidas entre sí. O sea que hacia Paraguay nosotros estamos entregando potencia en forma radial para una parte de su sistema, y para Argentina una potencia fija de acuerdo a lo que el sistema nos solicita a través de CAMESA. ¿Sí? Bueno, ven también en estos gráficos los transformadores de unidad, que son de entrada 13,2 kV y de salida 500 kV. Esa es la tensión de salida hacia las líneas argentinas. Y 13,2 kV es la tensión de nuestros generadores. Bueno, antes de empezar con lo que es la máquina, les voy a comentar un poquito de lo que vende Yacyretá, o de lo que en cierto momento vendía, dado que ahora estamos en un proceso de rehabilitación del parque generador, ¿no es cierto? Una central hidráulica no solo vende potencia y energía hacia los sistemas interconectados, sino que también vende los servicios asociados, como ser la regulación de frecuencia. La regulación de frecuencia puede ser la regulación primaria de frecuencia, secundaria y terciaria.
¿A qué se refiere cada uno de estos tipos de regulación de frecuencia? A lo mejor ustedes ya lo habrán visto, pero les voy a recordar brevemente qué es lo que se hace con eso. Cada máquina que está conectada a un sistema interconectado, como el nuestro, tiene una consigna de frecuencia. Esa consigna de frecuencia obviamente está relacionada con la velocidad de la máquina. Entre la diferencia que se dan entre la oferta y la demanda en el sistema interconectado es lo que hace variar la frecuencia, ¿no es cierto?, del sistema. Si nosotros ponemos el regulador de velocidad de la máquina a ver la frecuencia en el momento que hay en el sistema interconectado y también le ponemos una frecuencia de consigna, la máquina va a ver de que en cierto momento esa frecuencia del sistema se va a apartar de su consigna. ¿Qué hace entonces la máquina? La máquina varía su potencia de tal manera en forma inversamente proporcional a lo que ve en el sistema. Si la frecuencia del sistema sube, la máquina baja su potencia, obviamente, y viceversa. Si la frecuencia baja, la máquina trata de subir potencia para estabilizar en el valor de consigna, la frecuencia, ¿no es cierto? Bueno, a eso se le llama regulación primaria, es una regulación rápida y que le hace en forma automática el regulador de velocidad de la máquina, ¿no es cierto? Y eso es un servicio que todas las centrales conectadas al sistema argentino tienen que brindarlo, ¿no es cierto? Como mínimo en un 3%. Si la central no está por algún motivo capacitada para realizar ese 3% de la potencia despachada lo tiene que pagar a otra central que sí le sobra potencia para regular de ese 3% que ella tiene, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere la regulación primaria de frecuencia, la hacen en forma automática los reguladores y ve continuamente lo que es la oferta y la demanda de potencia. Ahora vamos a lo que es la regulación secundaria. La regulación secundaria es una regulación un poco más lenta que espera, la pueden hacer también de forma manual o automática los centros de control de cada central en general hidroeléctrica, y la hace una central por vez, dado que si no hay un conjunto de centrales que tengan un control conjunto de tal manera que puedan hacer la regulación secundaria entre varias centrales. Creo que acá en Argentina tenemos el de Chocón Piedra, que sí la pueden hacer en conjunto porque es un control que opera las dos centrales juntas. Salvo ese caso particular, que es el que yo conozco, todas las otras centrales hidráulicas tienen el control propio, o sea que cada una es la que lo tiene que hacer por vez a la regulación secundaria. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la regulación primaria actúa y la frecuencia del sistema todavía sigue muy alta o muy baja? Bueno, ese es el momento en que la regulación secundaria tiene que entrar a hacer su trabajo. Como esté, en forma manual o automática. O los operadores la hacen en forma manual o el SCADA tiene un sistema automático de control de frecuencia que la hace por sí mismo de acuerdo a las instrucciones que el operador le da. Bueno, entonces, una vez que entra en curso en lo que es la regulación secundaria, se normaliza la frecuencia al valor de consigna y las máquinas que estaban regulando primaria en todo el sistema interconectado vuelven a su potencia inicial, dado que ya la frecuencia está en su valor de consigna. ¿Ah? Bueno, eso es
rápidamente, una breve explicación. Después me preguntan si tienen algunas dudas sobre lo que es la regulación. Como comentario, en este momento, Yacyretá no está haciendo regulación secundaria porque justamente está rehabilitando su parque generador, cosa que cuando termine de hacerlo, la regulación se va a volver a hacer, porque es una de las funciones que toda hidroeléctrica debe tener, ¿no? Bueno. Este es un corte, también es una pantalla del sistema SCADA, es un corte de lo que es la máquina generadora. Acá tienen el embalse, acá tienen restitución, el eje, la turbina, el generador y el tubo de aspiración. Alrededor de lo que es la turbina está la cámara espiral, por donde entra el agua de la toma. Esto que se ve acá son galerías en donde se encuentran todos los equipos eléctricos y mecánicos y los servicios auxiliares que es necesario para el funcionamiento de lo que es el grupo generador. Bueno, ¿cuáles son las grúas que hay en la central? Las grúas, básicamente una de las más importantes que tenemos es esta que es la grúa pórtico de emergencia, ¿sí? ¿Qué hace la grúa pórtico de emergencia? Normalmente, cuando se tiene que parar y desagotar una máquina, o sea, sacar el agua que queda para dejar libre la turbina para reparación de cavitación o algún otro mantenimiento, entonces el pórtico de emergencia, una vez parada la turbina con velocidad cero, el pórtico de emergencia tira las compuertas y el agua que viene del embalse se queda detenido, digamos. A ver, pero ¿cómo para la turbina antes de poder tirar las compuertas? La turbina para a través del cierre del distribuidor. Una vez que el distribuidor cierra, ahí recién esta grúa está habilitada para la bajada de las compuertas. También ese pórtico está capacitado para, en el caso de algún embalamiento de la turbina por algún motivo de falla del regulador de velocidad, pueda tirar las compuertas en condición de embalamiento y parar el flujo de agua de tal manera de detener la máquina de ese modo, ¿no es cierto? Una situación de emergencia. Bueno, y en este corte también se ve el pórtico del tubo de aspiración, porque para desagotar la máquina no solo es necesario tirar las compuertas de aguas arriba, o sea, de la toma, sino también desde aguas abajo, o sea, en el tubo de aspiración. Para eso está este pórtico, que ahora van a ver unas fotos de eso, donde se tiran las ataguías y se cierra la entrada de agua desde aguas abajo. Bueno, acá están los puentes grúa principales que también van a ver ahora las fotos. En este momento, los puentes grúas de la central tienen un papel preponderante en lo que es el montaje, desmontaje y montaje de las unidades 1-3, que los chicos le habrán explicado anteriormente, que son las dos máquinas que están en rehabilitación total, ¿no es cierto? Donde se cambia la turbina y el eje, y algunas otras partes más. Bueno, eso es el listado de todas las grúas pórticos de emergencia que les comenté, las grúas pórticos para las ataguías de toma. Los pórticos para las ataguías de toma son pórticos auxiliares al de emergencia, donde una vez que están colocadas las compuertas, se usan los pórticos para poner ataguías y volver a quitar las compuertas de emergencia para rearmar lo que se dice la guardia de emergencia, ya que el pórtico, como les comenté, en el caso de embalamiento
también están capacitados para tirar las compuertas y hacer un cierre en esa condición. Nosotros, desde el año 94 que estamos operando, y no hemos tenido todavía ningún caso de embalamiento. Bueno, este es el pórtico de emergencia, una foto de lo que son las compuertas colgadas en el pórtico de emergencia. El pórtico auxiliar de toma, son dos estos, bueno, ese es el que está del lado de la unidad 1 en la foto. Este es el pórtico del tubo de aspiración, donde se cierran aguas abajo, la entrada de agua. El semipórtico, para montaje también se está usando ahora en varias cosas de modificaciones en cuanto a las instalaciones de 500 kV en hexafluoruro de azufre, que ya les voy a explicar cómo son. Se han hecho varias modificaciones también en la salida de líneas paraguayas que antes eran en 220 kV a través de un transformador y ahora son directamente salidas en 500 kV, ya que el sistema paraguayo ahora lo permite. Bueno, una foto de lo que es un conjunto turbina-eje colgado desde el puente grúa principal, que son los que están adentro de la central. Particularmente esa es una foto de lo que es el montaje, el primer montaje, allá entre los años 94 y 98. Esa es una foto del puente grúa principal. Son dos puentes grúa principales y dos puentes grúa auxiliares que pueden trabajar en tándem para izar o bajar el conjunto rotante. Bueno, si quieren, si es que hay algunas preguntas en base a lo que hemos comentado hasta ahora, y después queda una partecita que ya es ingresando a lo que es la sala de control local y algunas partes de lo que es generador, turbina y demás. Así que si ahora hay algunas preguntas en base a esto, pueden hacerlas. Sí, ingeniero, hay algunas, se la voy leyendo. ¿Cómo no? ¿Qué diámetro tiene el generador? ¿Y cuántos polos son? ¿Y a qué velocidad gira? Bueno, diámetro, a ver si Tania se acuerda en cuanto a lo que es las medidas. 20 metros de diámetro. La cantidad de pares de polo son 42 pares de polo. O sea que con la frecuencia de 50 Hz y la velocidad de 71,4 RPM que tenemos, el resultado es 42 pares de polo, ¿cierto? Perfecto. De la Regional Córdoba preguntan, ¿cuáles son los niveles de tensión del generador, su frecuencia y la corriente de excitación? ¿Qué valores tiene? Algo más o menos 4000 amperes. La corriente, la tensión es 13,2 kV y la frecuencia, obviamente, es la frecuencia del sistema interconectado argentino, que son 50 Hz. Bueno, hay una pregunta ya reiterada en el chat. No tiene que ver todavía con el tema dado, pero se la hago ahora. Sí. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado por la falla del blackout del Día del Padre? Si nos puede decir brevemente o sintéticamente lo sucedido. Bueno, digamos, yo les puedo comentar lo que sucedió en Yacyretá. Lo que sucedió fuera de Yacyretá, digamos, corresponde a otras empresas. No me correspondería a mí hacer la explicación en cuanto a eso. Sí les puedo comentar
lo que pasó en Yacyretá, que fue la apertura de todas las líneas de salida desde Yacyretá, obviamente a causa del fuera de servicio de todas las líneas que salen de la estación transformadora adyacente a Yacyretá, que fueron saliendo en cadena, por lo que fue originado en la línea Colonia Elía Campana más adelante, ¿no es cierto? Bueno, lo que sucede en Yacyretá al perder la conexión hacia el sistema interconectado es la parada de todo, o sea, la apertura de los interruptores de todas las unidades que están generando en ese momento. Si todo funciona como debería funcionar o como es lo esperado, todas las unidades quedan girando en marcha con excitación y las unidades que tienen conexión a servicios auxiliares quedan alimentando los servicios auxiliares, que fue lo que sucedió. No tuvimos necesidad de hacer un arranque en negro, que el arranque en negro es haciéndolo con un grupo diésel de emergencia, que eso se los voy a comentar más adelante en la parte de servicios auxiliares que tenía pensado mostrarles. Bueno, eso no sucedió, sucedió la apertura de los interruptores y todas las máquinas quedaron prácticamente todas girando con excitación y disponibles para una posterior puesta en paralelo cuando las líneas, cuando se podía ir recomponiendo nuevamente las líneas, ¿no? Muy bien, ingeniero. Una pregunta sobre regulación. Preguntan los participantes. ¿Cuánto tiempo al año vende el servicio de regulación primaria Yacyretá? ¿Está todo el año? El servicio de regulación primaria, yo les comenté que deberíamos hacer un 3% de la potencia despachada como mínimo. Ese 3% Yacyretá no lo vende, sino que según los procedimientos de CAMESA, todas las centrales interconectadas al sistema deben aportar ese 3% en forma obligatoria para no pagarlo, digamos. Ese 3% es el porcentaje de regulación primaria óptimo que el sistema tiene que tener de regulación primaria según su potencia de cada momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yacyretá puede vender el servicio desde el 3% en adelante. Una central hidráulica puede hacerlo hasta el 10% como máximo, según procedimiento también. O sea que si Yacyretá estaría capacitada para hacer la regulación primaria en este momento, podría vender el servicio de regulación primaria en un porcentaje tal entre el 3 y el 10% de su potencia despachada, en todo momento, en todo el año y en todo momento. Ese porcentaje lo maneja CAMESA en su programación diaria y le dice a cada central cuánto le acepta, digamos, tomar de regulación primaria. Del 3% para arriba, ya que el 3% es obligatorio, y que en este momento tampoco no lo estamos haciendo debido a la rehabilitación del parque generador, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, me parece que podemos seguir y al final, ya cuando vemos todos los temas, sacamos las dudas de los participantes. Perfecto, no hay problema. Bueno, en esta imagen vemos la sala de control local. ¿Qué vemos en esta sala? Bueno, acá hay un detalle
las cosas principales, los tableros principales que hay en estas salas. Hay 20, o sea, una para cada una de los generadores, de los grupos generadores que tenemos. Desde estas salas se puede operar en forma total lo que es un generador, un grupo generador, cosa que la mayoría también se puede hacer de la sala de control centralizado que vimos al principio, solo que en las salas de control local es un control convencional y en la sala de control centralizado es a través del sistema SCADA, el cual está conectado a través de estos tableros al sistema SCADA, al sistema convencional, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, hay otros tableros acá en esta sala, aparte de lo que son los tableros de operación, que son los tableros de protecciones, de generador y transformador, los tableros de alarmas, el PLC de control de la secuencia de arranque y parada, un supervisor de temperaturas generales de lo que es todas las temperaturas que hay que chequear de un grupo generador, ya sea temperaturas de agua, de aceite de cojinete, de metal, caudales de agua, todo lo que sea chequeo de temperatura, temperatura del rotor, temperatura de estator, temperatura de enfriamiento de generadores, todo pasa por el supervisor de temperaturas que luego envía señales al SCADA y tiene, por supuesto, sus niveles de alarma y disparo, ¿no? Bueno, el regulador de velocidad, el regulador electrónico de velocidad se encuentra acá también en la sala, el tablero de control local y la interfase para mando remoto, que es el tablero que les mostré del SCADA, ¿no es cierto? Van a ver en estas dos fotos, entre esta foto y la anterior, que el regulador es distinto, ¿no? Bueno, el regulador de velocidad también, este es el nuevo y este es el regulador antiguo. Este es el que se está cambiando también en todas las unidades, en todas las salas de control. También van a haber supervisores de temperatura diferentes. ¿Ven? Bueno, en este caso ya tienen un supervisor nuevo acá. Bueno, y así en otras unidades también se están cambiando los tableros de protecciones, que son estos, por protecciones de última generación. Estos son los tableros instalados todavía antes del año 94, que todavía están cumpliendo bien sus funciones, pero obviamente con equipos de última generación tienen mucho más prestaciones, ¿no es cierto? Bueno, acá está una vista más grande de lo que es los tableros de protecciones. El PLC, que es el que controla todas las señales de la máquina, el que controla la secuencia de arranque, de parada y las condiciones permanentes de cada estado, ya sea con máquina acoplada, con máquina excitada, con máquina sin excitación o con máquina parada, ¿no es cierto? Bueno, este es un diagrama unifilar de servicios auxiliares. También es una pantalla del sistema SCADA que tiene algunos mandos también. Y en el diagrama de control de generación que les había mostrado antes y en el unifilar, les habían visto el esquema eléctrico de lo que es el generador hacia afuera, hacia lo que son los transformadores, barras y salidas de línea. Bueno, este diagrama tiene la conexión eléctrica de lo que es el generador hacia adentro de la central. Ven que hay 6 unidades, que son la 2, la 4, la 8, la 12, la 16 y la 18, que están pintadas de color verde o amarillo, que son los generadores que tienen la conexión hacia la alimentación de los servicios, de los tableros de servicios auxiliares. Ven acá que no todas las máquinas tienen esa conexión.
con 6 máquinas de las 20 es suficiente para que cada una de esas máquinas alimente a una barra de los 3 tableros que hay de 13,2 kV de servicios auxiliares de la central. Obviamente algunas máquinas alguna vez tienen que parar para algún mantenimiento, caso de la unidad 4 en este momento, y ven que tiene el interruptor abierto. En ese caso, ¿qué sucede? Se cerró el enlace entre un tablero y otro, de tal manera de poder tener todas las barras de servicio de los tableros de 13,2 alimentadas. Más abajo, ya hay otros transformadores donde se reduce la tensión de 13,2 kV a 380 para la alimentación general de la central, ya sea bombas de las unidades generadoras, todo tipo de bombas, bombas del regulador, bombas de drenaje, bombas de los CCM de tableros para circulación de aceite de cojinetes y demás cosas que son imprescindibles para el funcionamiento de una unidad generadora. Todo ese sistema de bombeo está en tensión trifásica de 380 y por eso son los transformadores y los tableros principales que están en esa tensión. También de acá, de estos tableros, depende todo el sistema de iluminación interna y externa de la central y, bueno, en general todo lo que haya que alimentar en sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado, todo lo que haya que alimentar en la central, que es bastante, depende de ahí. O sea que, en definitiva, lo importante que vean que de las 20 máquinas hay 6 que tienen derivación a servicios esenciales o auxiliares de la central. En esta punta hay un generador diésel, que van a ver las fotos ahí un poquito más adelante, que es el que les comentaba, que cuanto menos se usa mejor. Hace mucho que no lo usamos, salvo para el mantenimiento y para las pruebas de arranque que por lo menos 1 o 2 veces por año se hacen en la central para estar seguros de que en el caso de tener que arrancar en negro, el grupo diésel responda y tome carga como para lo cual está previsto, ¿no es cierto? Bueno, este es uno de los tableros de 13,2 que les dije. Las entradas, hay una celda en barra 1 y otra celda en barra 2, donde está la entrada de, por ejemplo, en este tablero, la unidad 2 y la unidad 4, que son las que lo alimentan. Bueno, ese es el grupo diésel de emergencia. Tiene 1,25 megavatios más o menos, y es el encargado de estar ahí a la espera si algún evento sucede y tengamos que recomponer con este equipo, ¿no es cierto? Bueno, esto ya les comenté, son las unidades que están alimentando los tableros de 13,2 de auxiliares. Cada tablero tiene 2 barras, por lo cual una unidad alimenta a una barra. Y cada barra de tablero de media tensión alimenta a través de interruptores a una barra de cada tablero principal de baja tensión, pasando por transformadores 13,2, 380. Bueno, esta es una foto de los tableros principales de baja tensión. Acá están los transformadores, 13,2, 380, y estos son todos los interruptores de salida. Bueno, estos ya son los tableros de distribución de corriente alterna, los que alimentan directamente a
a los CCM, a las bombas, a la iluminación, al sistema de excitación, al sistema de hexafluoruro de azufre, la parte de alimentación a todos los mecanismos de apertura, de interruptores, de seccionadores. También tienen alimentación de corriente continua, ¿no es cierto? Bueno, esto también ya les había comentado. ¿Qué alimenta estos tableros? O sea, en general hay un pequeño listadito acá: bombas de drenaje, bombas de circulación de aceite, bomba del sistema de presión del regulador, sistema de excitación, ventilación forzada para galerías, bombas de refrigeración del sello del eje. Bueno, lo pueden leer después de la presentación. Y acá vemos ya los tableros de corriente continua, ¿no? Bueno, el sistema de corriente continua, obviamente que hay motores de corriente continua para accionamiento de interruptores y seccionadores también. Hay también alimentación de sistemas de alimentación ininterrumpida para el sistema SCADA y otros sistemas que tienen que estar alimentados desde acá. Los cargadores de baterías, las baterías en sí. Bueno, y básicamente tienen algunas alimentaciones importantes, que son los motores de respaldo para la circulación de aceite de cojinetes, las bombas de corriente continua de drenaje de tapa de turbina, que también está duplicada porque también hay de alterna, y la alimentación a circuitos de protecciones de generadores y transformadores, ¿no? Sistemas de control de la excitación, bueno, motores de accionamiento, de seccionadores e interruptores, que también les dije, y sistema de regulación de velocidad de la turbina. Todo tiene una alimentación alterna y otra de continua para el caso que la alterna falle en algún momento. Bueno, pasemos a la vista de lo que es el pozo de turbina. Ahí ven lo que son los cojinetes. Este es el cojinete intermedio y este es el cojinete de empuje. El cojinete de empuje es el que soporta todo el peso del conjunto turbina-generador, ¿no? Pero lo más importante que tienen que ver acá es el sistema de regulación de las paletas del distribuidor a través de los servomotores del sistema de regulación de velocidad. ¿Ven? Acá tenemos los servomotores, hay uno de cada lado del anillo distribuidor. El anillo se conecta a las bielas y las bielas a las paletas del distribuidor. O sea que este sistema se mueve de acuerdo a la potencia que nosotros estamos, o que queremos, a la consigna de potencia que queremos darle a las máquinas. Como aumentamos o bajamos la potencia, bueno, moviendo el distribuidor, abriendo o cerrando. Obviamente que en el caso de nuestras turbinas, como son las Kaplan, para cada posición de distribuidor y cada salto neto, le corresponde una posición de álabes, ¿no es cierto? La regulación es en ambas cosas, es en el distribuidor y es en los álabes de la turbina. Bueno, esto ya lo habían visto en la presentación anterior, es una vista de lo que es el conjunto en general. La turbina con sus mecanismos. Una foto real de la turbina tomada desde abajo. Lo que ven acá son andamios, que obviamente son provisorios y se ponen para realizar el mantenimiento de lo que es la cavitación en la turbina. Otra foto tomada desde abajo.
una foto de los puentes grúa con el conjunto colgado. Ahora con el rotor, esta es una foto actual del desmontaje. Ya vieron una filmación en velocidad aumentada de la colocación del rotor que les mostró Martín y Tania. Y bueno, y este es el sistema de barras de 500 kV visto desde arriba. En esta parte están los transformadores de unidad, que van a ver una foto ahora enseguida. Y estas son las dos barras, que eran las líneas pintadas en rojo en los esquemas que vimos de la escala en las primeras fotos. Bueno, estas son las dos barras. Obviamente, 3 fases por cada barra. Y acá se ve el tanque de expansión de uno de los transformadores. Acá es una foto vista desde abajo de las barras. Barras de 500 kV en hexafluoruro de azufre, en la jerga, como se dice, en SF6. Los que son químicos lo van a saber mejor que yo. Y esta es la foto del transformador de unidad, ¿no? El transformador tiene la característica de que es uno por máquina. Hay otras centrales donde se ha optado por poner bancos de transformadores monofásicos. En este caso no. En este caso tenemos un transformador trifásico con 4 grupos de refrigeración con aire forzado y aceite forzado, uno para cada máquina, para cada unidad generadora. Ingreso de primario 13,2 kV, secundario 500 kV. Bueno, una foto más de cerca. Los bushing de salida en 500, que la interfase aire SF6. Y este es el transformador de servicios auxiliares que tenemos en las máquinas 2, 4, 8, 12, 16 y 18, que en realidad este es un transformador de relación 1 a 1, y es el que sale del primario de las barras antes de que entre el primario del transformador de unidad para alimentar a los tableros de servicios auxiliares. Bueno, acá con esto terminamos la presentación y pueden hacer las preguntas o preguntar sobre las dudas que tengan en cuanto a lo que les he tratado de comentar. Muy bien, ingeniero. Tengo algunas preguntas de los participantes. Bueno. Una de la Regional Paraná es: ¿cómo afectan la operación de la central la bajante del río Paraná? Bueno, como les había comentado hoy, el caudal afluente que nosotros tenemos en el río es el que nos determina la cantidad de energía que nosotros podemos generar o programar para generar al día siguiente, porque la programación de energía se hace día a día, dado que es una central de pasada. Entonces, si nosotros tenemos poco caudal, tenemos que manejarnos con eso, y el caudal, la cantidad de caudal significa una cantidad de energía que nosotros podamos generar para no variar el nivel del embalse y el nivel de aguas abajo, ¿no es cierto? Ya que no podemos variar eso porque nuestro embalse no tiene capacidad de acumulación, entonces tenemos que manejarnos directamente con la energía que nos permite en base al afluente que viene. Nada más que eso, no podemos variar nada, o sea que si viene poco caudal con la bajante que estamos teniendo todo este año, tenemos que generar poco, no hay otra solución. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Rafaela es:
¿Cómo controla o se disminuye el efecto de cavitación en las turbinas? Bueno, es una pregunta más para los mecánicos, pero digamos, hay franjas, hay diagramas con los cuales nos manejamos nosotros, y hay franjas operativas en las cuales la cavitación es menor. Eso se ha determinado en base a varios estudios, y bueno, se trata de que una máquina no opere en la franja donde hay mayor incidencia de la cavitación. Eso siempre se tiene en cuenta en la operación, y bueno, en base a esos diagramas se maneja o se opera con valores de potencia para evitar lo máximo posible ese efecto, ¿no? Muy bien. Otra consulta es, ¿la rehabilitación de las turbinas están dentro de un plan de mantenimiento preventivo o por qué lo están realizando? La rehabilitación es porque algunas máquinas ya están llegando a su vida útil, digamos, no el grupo generador totalmente, sino por ejemplo, las turbinas, hay algunas que ya están llegando a su vida útil. Entonces, se está haciendo la rehabilitación empezando por ahí, la parte de turbina que es lo que más sufrió en todo en todos estos años de operación. Entonces, hay otras partes, por ejemplo el rotor, que no se está cambiando ni siquiera en estas dos primeras máquinas que estamos rehabilitando, porque puede continuar en operación durante varios años más. Otra cosa que ya se hizo en las 20 máquinas es el cambio del recubrimiento metálico del anillo del tubo de aspiración, que se fue deteriorando y se fue rompiendo, por decir así, y hubo que cambiar el anillo completo. Es la parte del tubo de aspiración donde está la turbina. Y bueno, eso ya se realizó en las 20 máquinas y ahora estamos con el proceso del cambio de turbina. Están estas dos en proceso, la 1 y la 3, y hay previstas por ahora 4 más que se cambien. Muy bien. Una pregunta desde Puerto Madryn. ¿Han tenido que cerrar las compuertas alguna vez? No, o sea, el vertedero se mantiene cerrado siempre y cuando no venga un caudal afluente mayor al que podemos turbinar. Siempre se mantiene cerrado, porque abrir compuertas del vertedero significa tirar energía. Entonces, siempre y cuando el caudal afluente y las turbinas que tengamos disponibles podamos turbinar ese caudal afluente en forma total, se lo hace mediante las turbinas. Si hay un excedente, en el caso de creciente, ahí sí recién se hace la apertura del vertedero principal, ¿no es cierto? Muy bien. Una pregunta, un dato técnico, consultan ¿qué peso tiene cada conjunto? Peso, a ver, Tania. 1.500 toneladas alrededor. 1.500 toneladas. Ok. Después hay otra, me dicen, ¿cuál es el sistema de refrigeración del generador? Ah, bueno. Sí, la verdad eso no les había comentado. El generador tiene un sistema de refrigeración parecido al de un radiador de vehículo, pero al revés. En el caso de nuestros generadores, tienen radiadores dispuestos alrededor del estator, donde circula agua para enfriar el aire del recinto del generador. Es al revés a lo que sucede en un radiador común de vehículo. Que lo que se enfría en ese caso es el agua del motor con el aire externo.
Bueno, en este caso no, lo que enfriamos es el aire del recinto del generador mediante el agua del río. Es un radiador común, pero lo que estamos enfriando es el aire justamente. Y son varios generadores que están dispuestos alrededor del estator con circulación de agua para enfriar el aire del recinto, nada más. Perfecto. Otra consulta que nos hacen es si se planea actualizar el sistema SCADA. Sí, el sistema, digamos, no hay. La verdad que no sé, creo que en una oportunidad hubo un intento, digamos, de hacer un proyecto para una licitación de un nuevo sistema SCADA. Siempre está en vista, dado que a pesar de que todavía está en funcionamiento y que en cierta manera funciona bastante bien, pero está un poco obsoleto en cuanto a que ya tiene muchos años, ¿no es cierto? Sí, está en vista, siempre está en estudio y bueno, en algún momento los tiempos son un poco largos, pero bueno, yo creo que se va a hacer. Muy bien. Una pregunta que lo ha dicho en la presentación, tal vez no quedó claro y se lo repito. ¿Sí? ¿Los transformadores de potencia son bancos monofásicos o trifásicos? No, los transformadores los nuestros son trifásicos. Es un transformador para cada grupo generador. ¿Mm? Uno para cada máquina. Son trifásicos en el caso de Yacireta. Muy bien. Una pregunta con respecto al arranque en negro es si se sabe el tiempo que demora pasar de cero a plena carga. O sea, de levantar la central. Mirá, el tiempo ese es bastante variable. Si todo funciona como se pretende, o como se hace en las prácticas correspondientes, en más o menos 1 hora y media nosotros deberíamos tener recompuesto 1 o 2 máquinas con servicio auxiliar a través del grupo diésel y enviando tensión en barra muerta hacia la estación transformadora. Una vez que eso suceda, ya quedamos a expensas de arrancar máquinas y ir entrándolas de acuerdo a cómo lo va manejando el despacho de Gamesa, ¿no es cierto? Pero el trabajo inicial de recomponer la central y los servicios auxiliares, entre 1 hora y 1 hora y media debería estar todo realizado. Bueno, otra pregunta de Trenkelauken. Preguntan, ¿las barras son los conductos de 500 kVA, los blancos que se veían en la foto? Sí, esos son los ductos de 500 kilovolt. Lo que son los conductores de barra son concéntricos a lo que se veía externamente, ¿no es cierto? El conductor es de un diámetro menor y está soportado adentro de esos ductos con aisladores soportes, ¿no es cierto? Muy bien. De la Regional Buenos Aires pregunta... El FC y todo, ¿no? Todo está en hexafluoruro de azufre, lo que es 500 kilovolt, está con ese gas que es un dieléctrico muy, muy potente. Muy bien. De la Regional Buenos Aires preguntan, ¿cómo coordinan el trabajo de la central con el resto del sistema interconectado? Lo inicial es, que ya se hace desde el día anterior, es enviar desde acá una programación diaria, como les dije, en base al caudal afluente que tenemos. Una vez que se envía la programación diaria, el despacho del sistema ya lo hace el centro de control de Gamesa. Gamesa determina
la operación, la potencia que nosotros tenemos que tener en cada momento y nos pide las variaciones en forma online todo, a cada momento según necesidad. Hay veces que se varía la potencia 30, 40 veces por día cuando hay mucho movimiento. Hay otras veces que son muy pocas. Y bueno, eso depende de cómo esté el sistema interconectado en cada momento o en cada día, si hay movimientos en cuanto a perturbaciones o no, y bueno, y cómo lo está manejando el despacho de Gamesa. Muy bien, hay un dato técnico que lo están preguntando, si recuerda, la potencia del generador diésel. La potencia del generador diésel es 1,25 megavatios. Muy bien, gracias. Voy a esperar a ver que hagan algunas preguntas más en el chat y si no, vamos dando por finalizado. Bueno, como quieras. ¿El sistema el tipo de turbinas Kaplan fue elegido solo por la cota y el caudal o por qué otro estudio? No, básicamente las turbinas Kaplan son para salto reducido, como el nuestro, que es de 23 metros. Es la turbina más adecuada para ese tipo de salto. Ya con saltos mayores ya se piensa en una turbina Francis o algún otro tipo, ¿no? Un dato técnico por si lo tienes, ¿sabe qué sección poseen las barras de 500 kV? No, la sección no la recuerdo, pero bueno, en todo caso se lo podemos averiguar. Muy bien. Bueno, vamos a dar por finalizado el evento. Lo agradecemos a usted, ingeniero, a Yacyretá, a Martín, a Tania. Bueno. También agradecemos a los más de 700 participantes que estuvimos hoy. De las regionales de todo el país prácticamente estuvieron conectados. Y bueno, quedamos a disposición de cada uno. Si necesitan algunos datos o contactarse con usted, nosotros se le hacemos llegar las consultas, si puede ser. Sí, como no, no hay ningún problema. Si necesitan algún dato, algo que les haya quedado pendiente, alguna curiosidad en cuanto a lo que es nuestra central, bueno, estamos a disposición, nos envían por correo y tratamos de responderle las consultas. Si no las podemos responder, las derivaremos a algún otro profesional del área correspondiente o más específica de cada una de las cosas, ¿no? Bueno, vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por la posibilidad y abrir las puertas de Yacyretá a los estudiantes de ingeniería de la UTN. Un evento muy lindo. Este año no pudimos ir personalmente, pero ya organizaremos para ir. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en lo que es nuestra central. Gracias, César, a toda la UTN también, en nombre de Yacyretá, los estaremos esperando cuando quieran. Chao, gracias. Bueno, chao, chao. Chao. Chau. Hasta luego.